Muy buenas noches, jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de Centroamérica y personas amigas que nos acompañan en esta noche. Eh, Queremos en esta ocasión acompañarles a través de esta conferencia que nos va a dictar la licenciada Marta Nicté Leoni Arana. Ella es licenciada en Orientación y Terapia Familiar, especialidad de Logoterapia, maestría en Psicoterapia Familiar y Conyugal. Trabaja en la Fundación ISEF de Guatemala. Hemos elegido para esta ocasión acompañarles con el tema manejo emocional en tiempos de pandemia. Todos sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil y por eso hemos querido, a través de la licenciada, pues acompañar en estos momentos a tantas preguntas que los jóvenes se hacen, sobre todo por la situación que estamos viviendo a veces en la casa, algunos en confinamiento, otros con un poco más libertad, pero que de alguna manera siempre haya diferentes reacciones ante las situaciones que se nos presentan en la vida, y esta pues es una muy especial y muy difícil. Bienvenida, licenciada, a esta reunión. Le agradecemos de antemano su disposición para estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias, padre. Bienvenidos todos. Pues vamos a conversar hoy acerca de algunas técnicas que podemos nosotros aplicar para controlar algunos pensamientos y algunas emociones que se presentan en este tiempo de cuarentena. Y traigo acá una presentación que quisiera compartir con ustedes. Pueden hacer sus preguntas. Neri y el padre René están pendientes ahí de ustedes para que yo pueda contestarlas. Entonces, estoy tratando acá de compartirles la presentación para que podamos ir juntos conversando acerca de este importante tema. Cuando nosotros hablamos del manejo de emociones y de pensamientos, hay algunas cuestiones que a mí me gusta hablar de base. Si no lo sabemos, si no lo dominamos, va a suceder que no vamos a entender el por qué nuestro cuerpo reacciona de cierta forma. Por eso es de que para mí es muy importante que todos entendamos el funcionamiento del cerebro, y con eso vamos a ver cómo tiene esto que ver y se conecta con las emociones. Así es de que, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos siempre tiene que ver con falta de seguridad, miedo. Por supuesto, esto va a generar miedo a lo que antes teníamos por seguro. Cuando nosotros tenemos una rutina que cumplir al día, de alguna manera nos da seguridad de saber que al levantarme, yo sé qué se espera de mí durante el día. ¿Y qué se espera? Se espera que cumpla el horario, que me arregle, que cumpla con mis tareas, me dirija a mis áreas de labores. Yo soy clínica, pues se espera de mí que vaya a la clínica, atienda a mis pacientes. Y pues todo eso, tener un horario para comer, un horario para dormir, de alguna forma nos da seguridad de saber qué es lo que toca hacer en el día. Y luego, pues en la noche, por muy cansados y agotados que estamos, también está la seguridad de que nos volvemos a encontrar todos en la casa y, y pues a descansar, a comer, a relajarnos, y el fin de semana, pues algo parecido. Actualmente hay mucha incertidumbre respecto a todo esto que funcionaba con cierta rutina. ¿Y qué sucede? Entonces ahora lo que vemos es miedo sostenido, desasosiego, preocupación. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto: cómo nosotros podemos expresar y cómo nosotros podemos pensar, sentir y reaccionar frente a todo esto. Entonces, nosotros somos una suma de todo lo que llegamos a pensar, a sentir y a hacer. ¿Y cómo funciona esto? Yo quiero explicarles esta base porque si ustedes, siendo jóvenes, lo logran comprender, estoy segura y convencida que el resto de su existencia van a poder practicar una serie de ejercicios que les va a ayudar a controlar sus emociones y estas situaciones, al igual que ahora en la pandemia, que nos generan este desasosiego. Yo les pongo acá
¿cómo funciona el ser humano? Pues todo pensamiento, toda emoción y toda activación de mi cuerpo funciona con un estímulo. Ese es el primer punto. Todo empieza con una situación. Tú de repente estás acostado, de repente estás tranquilo, estás en tu cama y ¡pum! Viene una noticia. Y entonces, cuando viene una noticia, mi cerebro empieza a hacer una serie de consideraciones. ¿Y qué considero? Considero el riesgo versus las defensas que yo poseo. ¿Y cómo hace esto? Nosotros tenemos dividido nuestro cerebro en neocortes, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Cuando hablamos del neocórtex, esta es la parte del cerebro que piensa. Aquí anticipamos las situaciones, aquí planificamos, organizamos, razonamos. Quiere decir que en esta parte del cerebro vemos todo lo que es a futuro. Y cuando tenemos exceso de futuro, tenemos estrés. Nos estresamos porque como veo el riesgo del futuro y veo las defensas o con esto que yo puedo hacer frente, yo digo, no puedo hacer frente a eso que estoy planeando, estoy organizando y no sé qué va a pasar. Entonces me estreso, hace mi cerebro. Cuando hablamos del cerebro límbico, aquí esta es la parte del cerebro que siente. Y cuando hablamos de qué siente, esta es la parte del cerebro emocional. Aquí están nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros estados emocionales. Y este cerebro regularmente se conecta a nuestro pasado. Cuando yo uso solo esta parte del cerebro para recordar, para estar en comunión con mis sentimientos, puedo tener una conexión muy rápida con mis heridas de la heridas que se han hecho en mi vida. Y entonces hay sufrimiento. Cuando hablamos del tercer cerebro, que es el cerebro que actúa, es el cerebro animal, es el cerebro más primitivo, el ser humano entonces entiende que en esta parte del cerebro no hay aprendizaje. Esta es una parte que reacciona solo por amenaza. Aquí no aprende, no anticipa, no siente nada, se repite una y otra vez y aquí podríamos hablar del trauma. Entonces, esta parte del cerebro habla del presente, habla del miedo. Cuando el cerebro reptiliano es el que sale, quiere decir que no hay voluntad, no media voluntad, sino solo impulso. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que estábamos muy tranquilos, muy callados en nuestro dormitorio, escuchando música y escuchamos que viene una situación? Nuestro cerebro rápido empieza a considerar el riesgo versus las defensas que tiene. Y entonces empieza un diálogo interno. Y ese diálogo interno, regularmente, como está cargado de miedo, acuérdense ustedes que lo que sale frente a una amenaza es el cerebro reptiliano. Es lo más básico que tiene el ser humano. Y esto a mí me gusta explicarlo porque parte de lo más básico que el ser humano tiene, por ejemplo, es tener sed. Yo puedo decir, puedo posponer la sed o el hambre, pero llega un momento en el que tengo que beber. También está implicado el deseo de ir al baño. Yo podría decir, bueno, voy a apretar un poquito y no voy a ir al baño, ¿verdad ustedes? Pero como hay otras funciones del cuerpo implicadas, entonces va a empezar la vejiga a protestar, los riñones, y al final debo ir al baño. Eso es reptiliano, eso quiere decir, no media mi voluntad, yo debo ir. Imagínense ustedes que ahí está el miedo en ese cerebro reptiliano, ahí está todo esto que a mí me da miedo en el presente, todo esto que no anticipo que puede pasar. Entonces aquí empiezan los pensamientos irracionales. Cuando mi diálogo interno mira todo en negativo y empiezo a evaluar lo que sé con mis habilidades o lo que sé del futuro, lo que puedo hacer en el presente, entonces empiezo a albergar una idea negativa que no está basada en realidad, con matices dramáticos y exagerados. Eso quiere decir que estoy pensando el peor escenario de todos. ¿Y qué sucede? Un pensamiento irracional es automático. Miren esta imagen, dice, ayer atropellaron al padre de Pablo y está ingresado en el hospital. Inmediatamente
Este niño piensa, ¿y si le pasara eso a mi padre? ¡Qué desgracia! ¿Y qué voy a hacer? Ese es su primer pensamiento, lo magnificó, lo hizo más grande. Y en su visión de túnel no logra ver ninguna salida, siente que no puede lidiar con eso. Entonces, eso es un pensamiento irracional. Quiero que vean que eso fue automático, no hubo voluntad. Es infundado, quiere decir no corresponde a la realidad. Están atropellando mañana, ¿verdad? Es estresante. Eso quiere decir que provoca una respuesta emocional negativa porque ustedes pueden ver la cara y el rostro de este niño en esta imagen y está asustado, o sea, reaccionó frente a esto. Entonces, frente a todos los acontecimientos que están pasando ahora, podrían venir una avalancha de pensamientos irracionales, pensamientos que no están basados en la realidad. Son pensamientos cargados de emociones y cargados de una sensación de que yo no puedo salir adelante. Entonces, ¿cómo son? No puedo seguir, esto me sobrepasa, yo nunca voy a superar esto, no soporto esta situación, esto es terrible, me voy a morir, yo soy más débil que los demás, si me enfermo nadie va a venir, mi caso está peor que todos. Una serie de pensamientos que nos inundan también de emociones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí es cuando, frente a ese peligro que ya nos trajo el pensamiento irracional, vemos el riesgo y me doy cuenta que no tengo habilidades de defensa frente a eso que está sucediendo. Entonces, mi conducta, ¿verdad? Que esta es la tercera parte, mi conducta ante ese estímulo es o ataco, o huyo, o me paralizo. Aquí estamos frente al cerebro primitivo que dice, hay una amenaza, viene. Como yo quiero repetir y que quede claro, no media voluntad. Cuando a veces nosotros estamos frente a un temblor, algunas personas en un edificio deciden correr y dicen, quítense, yo aquí me quiero salvar. Corre, no hay nada que lo detenga. Pero hay otras personas que empiezan a ver a quién pueden salvar. Esas personas es otra conducta. Y hay otras que se quedan paradas y dicen, ay, no sé qué hacer, no puedo. Es como que si se hicieran los muertos. Algunas personas han decidido pegarles y hacerlos reaccionar con golpes. No es una muy buena estrategia. Esta persona está literalmente petrificada. Su cerebro le dice, hasta el muerto, desconéctate, porque no puedes, no puedes salir, no puedes huir, no puedes hacer nada. Entonces, ante la amenaza, ante la sensación de pérdida, de culpa o de injusticia, podemos nosotros, de acuerdo a los antecedentes, a lo que hemos hecho antes, reaccionar de esta forma. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, si yo veo ahorita que viene un ladrón, muchas personas se le enfrentan y dicen, bueno, tú y cuántos más, aquí estoy yo, o buscan un arma, le tiran, le meten el lapicero en el ojo, algo hacen para defenderse. Pero hay otras personas que ven al ladrón y se quedan tiradas. El ladrón les registra, le hace de todo y no pueden hacer nada, simplemente ahí están. Y otros vienen y dicen, todos quietos, y siempre hay uno que sale corriendo, y uno dice, pero no siguió la instrucción, ¿acaso no escuchó que todos quietos? Esa persona, su cerebro primitivo le dice, huye, corre, y tiene que correr porque siente que tiene que ponerse a salvo. Entonces, en ese momento en el que yo ya me doy cuenta que empiezo a percibir la amenaza, mi cuerpo empieza con una activación fisiológica. Y esta activación fisiológica tiene mucho que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver mucho con los pulmones, la frecuencia cardíaca, el estómago, segrega o no segrega adrenalina o la estimula, inhibe la digestión, y en fin, entonces cuando todo esto se empieza a activar, entonces empezamos a sentir sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia,
temblores en las manos, en las piernas, nos duele el estómago, sentimos como que si se nos revuelve, tenemos respiración no controlada, tenemos como un jadeo en la respiración. Algunas personas dicen que sienten como sequedad en la boca o dificultad para tragar. Algunas personas les da migraña, dolores de cabeza, otros les da mareo, náuseas. Y entonces aquí empiezan algunas conductas que nosotros desarrollamos después de sentir que el cuerpo se activa. Fisiológicamente el cuerpo reaccionó frente a aquella amenaza. Entonces empiezo a tener problemas de sueño, algunas lagunas mentales, iba a la cocina y no recuerdo a qué, venía a escribir algo al cuaderno y no sé, impaciencia, como irritabilidad. Algunas personas dicen que les duelen los músculos, otras personas quieren aumentar su consumo de alcohol o de tabaco, fuman más, a otros les da por comerse las uñas, a otros pues definitivamente les cuesta tomar decisiones, no se pueden concentrar. Entonces, todo esto que se siente en el cuerpo se llama activación fisiológica. Y entonces viene el siguiente ingrediente de toda esta ensalada que hemos hablado hoy, y son los sentimientos. En ese momento, lo que nosotros expresamos es miedo, ansiedad, depresión, tristeza, enojo, frente a esto que no sé cómo manejarlo. Entonces, vamos a ver hoy unas técnicas de afrontamiento para estos pensamientos irracionales. Yo les pongo acá esta imagen, dice, a veces tienes que levantarte tú mismo y continuar. Y esto lo pongo porque Dios ha puesto a un responsable de ti en la tierra y eres tú mismo. Entonces, si alguna vez tú has ayudado a otra persona y has sido héroe para esa persona por lo que has hecho, parece ser que esta vez la vida te pide que seas tú tu propio héroe. Entonces, ¿qué nos queda? Tratar de afrontar esa forma de pensar que solo nos va a llevar a activarnos fisiológicamente, a traer pensamientos catastróficos muy grandes respecto a la situación. Yo les pongo acá que esto que yo les voy a enseñar hoy es como jugar en las grandes ligas. Si yo les digo a ustedes, miren, yo quiero jugar básquetbol porque voy a llegar a las grandes ligas y voy a jugar con los grandes equipos, alguien podría decirme, Nicté, para llegar a las grandes ligas tienes que practicar, practicar y practicar. ¿Y cómo es eso? Yo no puedo venir y pretender llegar a las grandes ligas y decir, ya, miren, yo estoy aquí en el equipo. No, para jugar básquetbol en las grandes ligas, primero, ¿cuál sería el paso número uno? Pues comprar una pelota, pues entender la pelota, dominar la pelota, las reglas del juego, encontrar un equipo, hacer unos tiros a la cancha, empezar a hacer unos rebotes, empezar a poner a prueba mis habilidades para ver en qué parte del equipo voy a jugar, hacer unos tiritos y unas jugaditas ahí para ver cuáles son mis habilidades y en qué posición puedo estar bien, y luego pues ya hacerme de un equipo y ya empezar a retar a otros. Y bueno, este es un pequeño caminar para llegar a las grandes ligas. Entonces, quiero que comprendan esto porque para trabajar y detener un pensamiento que nos invade y que es negativo y que hace que todo mi cuerpo reaccione y que yo me sienta tan mal, que no puedo compartir con otros, que les grito a las otras personas, que respondo de forma reactiva, que estoy varios días sin dormir. Entonces necesito hacer práctica, práctica, práctica. Entonces, estas herramientas que yo les voy a dar necesitan eso, necesitan que tengas mucha paciencia para que puedas aceptar tu propio ritmo y que pongas a prueba cada técnica y veas cuál es la que mejor te funciona. Entonces, la primera técnica, que es parar el pensamiento, así se llama, stop, la técnica stop. Esta técnica consiste en que en el momento en que venga un pensamiento que diga, no vas a poder con esto, todo va a ser malo, hay casos peores, tú vas a ser el peor caso,
nadie te va a ayudar. Cuando vengan todos esos pensamientos, o no voy a ganar el año, entonces tú dices, basta, alto, stop, para, no, una sola palabra. A esa sola palabra es necesario que le pongas un color de fondo. Yo recomiendo el rojo, porque regularmente el rojo es esto, pare, alto, lo conceptualizamos desde que vamos en la calle y todos hacemos alto. Bueno, espero que todos hagamos alto, ¿verdad? En las paradas, pero es lo normal, ¿verdad? Entonces, si esto no te funciona, decir alto o decir stop, puedes utilizar el de mires o tu nombre propio. Por ejemplo, cuando a mí la técnica stop no me funciona, entonces yo uso mi nombre. Mi nombre completo es Marta Nicté. Y eso inmediatamente me despierta de lo que esté haciendo con ese pensamiento que estoy dándole vueltas en la mente, porque Marta Nicté me decía mi mamá, entonces me sonaba, aquí ya viene algo, ¿verdad? Con ella, entonces me da un susto y paro. Entonces, a mí me funciona, prueba tú, ¿verdad? Si esto no funciona, como lo que queremos es detener ese pensamiento, puedes utilizar un hule. Yo tengo acá una pequeña pulsera, pero puedes usar un hule en la muñeca, así como la tengo yo, y hacerle un movimiento. Por favor, no se trata de agredirse y de hacer movimientos en los cuales vayan a lastimarse, solo es un movimiento para despertar y decir basta con ese pensamiento que está llenando mi mente de cosas negativas. Si esto tampoco te funciona, te quiero dar otra técnica y es, en cuanto venga ese pensamiento, vas a apretar duro, duro, duro los dos puños y los vas a apretar duros, 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 sostenido por lo menos hasta que cuentes 10. Luego sueltas y vas a sentir cómo la sangre recorre por tus brazos. Eso hace que pares el pensamiento. Si tampoco te funciona, imagínate, mira todas las técnicas que estoy tratando, porque, ¿por qué quiero darles tantas? Pues resulta que algunas personas aprendemos de forma diferente. Algunos aprendemos escuchando, otros aprendemos viendo y otros aprendemos pues practicando. Entonces, si yo no hubiera traído la presentación, a los que les gusta leer dirían, pero ¿por qué no puso una presentación? Porque ellos quieren ver. Y a los que les gusta practicar dirían, pero ¿cómo no nos dieron más tiempo para esto? Entonces, de la manera en que nosotros aprendemos depende la técnica para parar ese pensamiento que te va a funcionar. Entonces, paso número 1, usas stop o cualquiera de estas técnicas que te traje. Acabo de ver que olvidé la D. La D es tener la cabeza fija y mover los ojos en círculo y hacerlo rotundamente, es decir, tratar de girar los ojos para hacer esos círculos y entonces el pensamiento se va a desviar. Prueba cualquiera de estos, ya te voy a explicar cómo hacerlo. Solo quiero darte el mapa de qué es, cuáles son las formas que pudiéramos usar. Una vez tú uses basta o stop, te pasas a buscar un pensamiento más adaptativo a eso que estás pensando. Entonces puede ser, no quiero pensar en esto, o voy a pensar en otra cosa, o voy a leer un texto o un post-it, algo con un pensamiento más positivo. Tercer paso, te mueves del lugar de donde estés. Porque el pensamiento que gira y gira y gira y da tantas vueltas en tu cabeza es porque tú has permitido a tu cerebro en la parte media de él darle vueltas y vueltas y vueltas al pasado o al presente o al futuro. Entonces, ¿qué necesitas? Aparte de poner stop o cualquiera de estas, moverte. Moverte no necesariamente es hacer ejercicios, es moverte de lugar o hacer una actividad que conlleve movimiento, por ejemplo, tomar agua que oxigena el cerebro, por cierto, ir a la cocina, salir al patio, algo que conlleve movimiento. Muy bien, en esta técnica, como habíamos dicho que era importante hacer práctica, práctica, práctica,
tú no puedes decirme que no te funcionó si no llevas una hoja de registro para saber si has logrado comprender la técnica y si la has. Y esta hoja de registro consiste en un cuaderno, una hoja que tú tengas, que pongas el día en que ese pensamiento negativo vino, la hora, el orden en que vino, ¿verdad? Por ejemplo, viene y te dice, no eres capaz, o no sirves para nada, no sé, eso no lo puse, pero valdría la pena que pusieras qué pensamiento vino y luego en qué te diste. Entonces, ¿qué orden te diste? Ya sea usar el hule, ya sea usar tu nombre, ya sea el ejercicio de los ojos, en el orden, ahí pones qué fue lo que practicaste. Y le pones el grado de eficacia, siendo 0 nada eficaz y 10 muy eficaz. Entonces tú dices cuánto te funcionó la orden que tú mismo te diste. Fíjense la importancia de poner el día y la hora. Hay personas que han manifestado que sienten mucha ansiedad o como esas sensaciones que ya les describí a las 5 o 6 de la tarde del domingo. O sea, son personas que ya están pensando en ir al trabajo el lunes. Entonces, se les vino una avalancha de pensamientos de un montón de cosas pendientes y entonces la hora y el día es importante porque tú tienes que encontrar cuáles son los disparadores de ese pensamiento, el día y la hora. Porque si tú te adelantas, esto no va a volver a pasar. Cuando la orden que te hayas dado haya funcionado durante 5 días seguidos, tú ya dominaste esa técnica. Entonces continúa haciéndola, encontraste tu técnica. ¿Qué más puedo hacer frente a todo esto que me causa desasosiego, que me causa incertidumbre? Yo les pongo aquí una segunda técnica. Se llama la prueba de la realidad. Y entonces la prueba de la realidad consiste en hacer ciertas preguntas como en el diálogo socrático. Sócrates regularmente dentro de las técnicas que usaba para el aprendizaje de sus estudiantes era haciéndoles preguntas para que ellos mismos pudieran cuestionarse y encontrar las respuestas. Tú vas a usar lo mismo. Entonces, la prueba de la realidad son 2 pasos. La primera es, pregúntate cuál es la evidencia de ese pensamiento. Por ejemplo, yo puedo decir, yo no sirvo para nada. Entonces yo veo cuál es la evidencia de ese pensamiento. Bueno, no, tal vez no soy buena en matemáticas, esa es una verdad, pero soy muy buena en otras cosas. Por ejemplo, soy muy buena en la computadora, soy muy buena, no sé, en la cocina, soy muy buena. Buscar en donde yo sí reacciono y tengo habilidades que facilitan mi vida. ¿Cuáles son los pros y los contras de ese pensamiento? Cuando yo digo, yo no sirvo para nada, bueno, el pro es que me estoy sintiendo como me siento ahorita mal, me siento defraudada por mí misma y pues parece ser que no es muy buena idea sentir y pensar de esta manera, ¿verdad? Y los contras es un ataque contra mí misma, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia que apoya esta idea? Cuando yo digo no sirvo para nada, no tengo una evidencia. Yo puedo decir no sirvo para únicamente un área, pero todas las demás sí. ¿Cuál es la evidencia en contra de esa idea? Entonces, haz esas preguntas y el paso número 2 es reflexionar para hacer lo que esta fotografía trae. Y es, ¿habrá una versión diferente a esta idea? Esto que yo estoy magnificando y que estoy pensando que es tan catastrófico y que es tan malo, ¿habrá una explicación diferente a la que mi mente me está dando? Entonces, haz una lista de esas explicaciones. La tercera técnica es la prueba del continuo. La prueba del continuo es tratar de ver a futuro qué es lo que puede suceder. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, cuando yo digo que no sirvo para nada, lo peor es que la gente lo piense. Parece ser que no es la mejor opción. Si yo lo pienso, las personas lo van a pensar. Entonces, prefiero no hacerlo. ¿Podría yo vivir con ello? No, porque se trata de mi reputación, se trata de lo que pienso de mí misma. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Bueno, lo mejor que puede pasar es que aprenda. No sirvo para la matemática,
pero puedo aprender a través de fichas, puedo buscar otro método, puedo buscar otro profesor, puedo buscar en YouTube. O sea, hay otras cuestiones que pueden ayudarme a mejorar. ¿Qué es lo más probable y real que pase? Cuando yo digo voy a perder ese examen de matemática porque soy bien tonta en matemática, ¿qué es lo probable y real? Bueno, parece ser que voy a pasar muy raspadita, pero habré puesto mi mejor empeño en aprender, y si yo di lo mejor de mí, pues eso es todo lo que puedo dar, no hay más, ¿verdad? Entonces hay que buscar lo que sea más real y probable. Y la técnica de autodistanciamiento a mí me encanta es, si mi amigo, por ejemplo, o mi amiga Patty estuviera en esta situación y tuviera este pensamiento, ¿qué le diría yo a ella? ¿O qué le diría a él? Esto lo que hace es sacarme a mí del problema para buscar las soluciones a través de lo que yo misma le diría a alguien que yo quiero, a alguien que yo aprecio. Esta técnica, imagínate, que has venido desde la técnica 1 hasta la 4, en cualquiera de estas tú ya encontraste una respuesta. La idea es salir de ese pensamiento que lo hemos hecho más grande, que nos lo tomamos a personal, o que nos destruye lo que nosotros sentimos y pensamos respecto del futuro de la familia, de nuestro trabajo o de nuestro colegio, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, como todo es a las emociones, porque ustedes ya vieron que se activan en cuanto que nosotros estamos con un pensamiento negativo, al final sí somos lo que pensamos, porque todo esto sí trae como consecuencias esa activación. Entonces, ¿qué técnicas de afrontamiento de emociones negativas? Bueno, pues la primera técnica es reconócete, ¿verdad? Esto es parte de la inteligencia emocional. Ojalá pudieran ustedes aprender un poquito de las técnicas de inteligencia emocional para saber cómo nosotros podemos entender, primero percibir la emoción, saber y ponerle nombre a esa emoción. ¿Por qué los psicólogos estamos insistiendo tanto en que es necesario ponerle nombre? Porque cuando hay personas que nosotros les preguntamos cómo te sientes, dicen, me siento como enojado, como enojado quiere decir que quiere reaccionar contra esto. No me siento así, es como frustrado. O sea, el percibir la emoción, el sentirla, el darnos permiso de sentirla, saber que está, reconocerla, entender qué es, si es miedo, si es enojo, si es tristeza, entender la tristeza, entender mi perspectiva y poder gestionar cada una de esas emociones. Entonces puedo utilizar la emoción a mi favor, porque no todas las emociones son malas, todas las emociones son para algo, todas tienen un para qué. Entonces, la tristeza, pues, es ese desenlace que el cuerpo necesita para sacar todo esto que tenemos metido en el corazón y que necesitamos sacarlo y que nos hace decir después, qué rico fue llorar, qué rico fue desahogar esa tristeza. La tristeza tiene un porqué estar. El miedo nos defiende de todos los posibles peligros a los cuales muchas veces no podemos responder. El miedo es necesario. Si yo tengo muy bajos mis miedos y muy altas se me fue ahorita la palabra, pero es como mis certezas, y tengo altas mis certezas. Tengo la certeza de que puedo, de que sé, de que conozco, y bajo mi miedo, puedo cometer el peligro de que teniendo tanta certeza me ponga a hacer amistad con gente muy peligrosa, porque no les tengo miedo. Cuando algo malo me pasa con esa gente peligrosa, esos malos amigos, mi miedo se dispara. Ya no tengo tanta certeza y seguridad respecto a la amistad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos al usar las emociones? Es equilibrar nuestros miedos y nuestras certezas. Por ejemplo, si viene alguien y yo de la nada le tengo miedo y nunca me ha hecho daño, hay algo por lo cual mi cuerpo me está avisando, mi mente y todo mi ser me está avisando que debo tener cuidado. ¿Cómo es eso? Les voy a poner un ejemplo.
Si yo le digo a uno de ustedes que vamos a atravesar acá, hay unas cuadras, están muy oscuras, no hay nadie, aquí hay toque de queda ahorita, y les digo, miren, vámonos aquí a 3 cuadras, allá caminando a pie, no pasa nada, y de repente algo en tu ser te dice, no, eso suena, no sé, hay algo que no me suena bien. Y yo digo, no, hombre, ya vas con tus tonteras, ya vas con tus, aquí en Guatemala decimos babosadas, es como decir, son tonterías. Entonces la persona dice, le voy a demostrar que no soy tonto. Entonces agarra sus mochilas y empieza a caminar y tas que nos asaltan en el camino. Y la persona dice, ah, qué cólera, yo sabía que algo malo iba a pasar, pero no supe decir, no pude defenderme. Entonces parece ser que tus certezas, ¿verdad? Estaban no equilibradas con tu miedo. Entonces la certeza fue de creer en mi desvalorización acerca de tu instinto que te avisaba que algo malo venía. Y tus miedos bajaron, pero cuando sucedió la realidad, ahora después del asalto decimos, oh no, yo sí tenía miedo. Y esto es porque nuestro cuerpo, Dios lo ha preparado para ver pequeñas cosas que no podemos explicar, que nosotros le llamamos instinto, pero por ejemplo, al ver, ahí hay unas hojas que se movieron y no hay nada. Para mí que si pudiéramos expresar de alguna manera eso, diría, ahí hay alguien escondido, o son las 10, 11 de la noche, ¿quién camina por esa calle tan oscura? Entonces son muchas cosas. Entonces, la inteligencia emocional se refiere a esto. La técnica consiste en reconocerte, en percibir tus emociones, entender tu emoción, gestionarla y usar las emociones a tu favor. Por eso es necesario detener, parar y decir, ¿qué siento? ¿Por qué siento esto? ¿Cómo para resolver esto que siento y cómo uso a favor de mi paz esto que estoy sintiendo? Entonces, por ejemplo, cuando yo dije que pasáramos la calle, ¿qué siento? Siento miedo. Tuve que haber detenido para estar dentro de mí y decir, tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué siento eso? Son las 10 de la noche, está oscuro, hay toque de queda, aquí es una calle peligrosa y asaltan. ¿Qué puedo hacer? No ir. Mi opción es no caminar con esta persona. Esa persona no tiene miedo, pero yo sí, no quiero ir. ¿Cómo uso a favor esto para mi paz? Sentirme satisfecha de mi decisión de no ir. Así es como lo puedo utilizar. Entonces, la otra técnica, que es la técnica de respiración controlada, esta es muy importante. Miren, si ustedes aprenden esto el resto de su vida, y yo se los puedo asegurar, les va a evitar muchas citas clínicas con psicólogos. El tener una respiración controlada hace que cuando venga esa sensación de taquicardia, que viene ese pensamiento de algo malo va a venir y eso malo yo no lo puedo resolver. Hay personas que sienten tanta angustia en ese momento, es un ataque de pánico, empiezan a despedirse porque creen que es un ataque al corazón. Pero esta técnica lo que trata es de ayudar al corazón a equilibrarse y de alguna manera ayuda al cerebro a poder procesar lo que en ese momento está sucediendo. Cuando yo tengo taquicardia, no llega oxígeno a mi cerebro y mi cerebro se queda, hay amenaza, hay algo malo. Acuérdense, el cerebro primitivo está pensando en amenaza porque ya no puede pensar en el futuro y ya no puede pensar en el pasado, solo piensa ahorita y dice, viene algo malo, se dispara el corazón, me empiezo a sentir mal y empiezo a despedirme, las personas gritan, otras corren. Entonces, ¿cuál es la técnica? Es una técnica muy sencilla. Y la idea es imaginar que tienes en la boca una pajilla muy delgada. Yo tendré que exagerar un poco el ejercicio porque mi idea es que tú lo aprendas bien. Y mientras hago este ejercicio, voy contando de 1 a 5 con mis dedos. Y quiero que recuerden y me vean que lo estoy haciendo en mi cara, porque cuando yo no estoy pensando, no me voy a recordar. Y cuando tengas esta sensación, vas a decir, ¿qué estaba diciendo esta vieja loca que hiciera? No te vas a recordar de mí, hasta mal te voy a caer, porque no vas a recordarlo, pero si lo haces de la forma como yo te digo, te vas a recordar que por lo menos era de 1 a 5. Entonces, succionas el aire
por la boca, nunca uses la nariz, y cuando yo haga 0, sostienes la boca cerrada y no sueltas el aire, lo sostienes. Y luego lo vas a sacar lentamente contando de atrás para adelante. Entonces esto es algo como contar 1, 2, 3, 4, 5, mientras voy tomando aire, hago el puño 0, sostengo el aire, no lo saco, y luego me vengo de regreso. 5, 4, 3, 2, 1. Lo voy a hacer yo y espero que puedan practicarlo ustedes. Aquí va. Cuando yo hago 0, si todos los órganos del cuerpo pudieran hablar, esto es una... pero me encantaría si pudieran hablar, los órganos dirían, oigan, algo está pasando, corazón se detuvo, porque el 0, cuando tú no sueltas aire, corazón se queda lento. ¿Se acuerdan que venía pa, 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 pa? Cuando hace 0, se queda el corazón así, y todos los órganos dicen, ya nos lo echamos a este, si pudieran hablar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Tú sueltas el aire y a todo el mundo se relaja y van a sentir cómo el corazón, que estaba acelerado, se va a calmar. Entonces, este ejercicio debes hacerlo durante 5 minutos. Se llama respiración controlada, quiere decir que aunque ya el corazón esté nivelado, tú no te puedes dormir en tus laureles. Vas a seguir haciendo el ejercicio por 5 minutos y vas a sentir que tus pensamientos empiezan a llegar más claros, ya puedes tomar decisiones, ya no vas a sentir que te va a dar un ataque al corazón, ya puedes decidir qué hacer y a quién llamar. La tercera técnica para esto es hacer estos ejercicios de respiración. También puedes poner música y puedes evocar en tu mente algunas imágenes placenteras de lugares con los que te ha gustado visitar solo. Si en esos lugares has estado con la familia, está bien, pero necesito que aprendas a hacer este ejercicio viéndote a ti mismo solo en ese lugar que consideramos un lugar seguro. Entonces, yo puedo evocar una imagen placentera de una playa, de un bosque, no sé, de algún parque, de un lugar donde yo me siento bien, solo lo voy a evocar. Y entonces trato de distanciarme de la situación imaginándome en otro lugar. Entonces, imagínense que hago mis ejercicios, pongo la música. ¿Por qué estoy poniendo esto? Se diferencia mucho del otro. Porque cuando, olvidé decirles del parasimpático, ocupa oídos, nuestros sentidos, ¿verdad? Oído, boca, olfato, gusto, tacto. Entonces, todo está descontrolado cuando sentimos mucha angustia. Entonces, la música activa el oído, ¿verdad? La imagen activa el sosiego, ¿verdad? Y activa el estómago para quienes les da algo en el estómago. Y esas imágenes placenteras, hace que bajes esta sensación. Ahora, le quiero darles algunas técnicas de afrontamiento para el insomnio episódico. Mire lo que dice, es que necesitas dormir, dice cerebro, ¿verdad? Pero esta noche me siento creativo y necesito pensar en los misterios de la vida, en el futuro y en todo lo que hubiera pasado si yo, y empieza a hablar el cerebro. Lo que pasa en el insomnio es que el pensamiento, imagínense, sigue dando vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Entonces, si no te sirvieron estas técnicas durante el día o no las practicaste, las consecuencias en la noche es que hay un insomnio, ¿verdad? Que va a venir a despertarte con pensamientos y emociones negativos, y entonces no te vas a sentir muy satisfecho con la cantidad y calidad de tu sueño. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a incrementar el tiempo de vigilia. Si esto sucede, mi recomendación es que te levantes. No tienes que estar acostado porque vas a dar vuelta, 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 se te enrolla la pijama, empieza un gran calor, entonces te sientes desesperado, ves hasta, disculpen, pero sí con un poco de envidia a todos los demás que logran dormir y uno no encuentra cómo hacerlo. Entonces
para nosotros detener esto en la noche, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, estar conscientes que puede ser la primera parte del sueño, la segunda, si te cuesta sostener el sueño o si te levantas mucho tiempo antes de que sea la hora de levantarse. Entonces, estos son los retos a los que nos enfrentamos en el insomnio, ¿verdad? Entonces, hay otras técnicas que puedo enseñarte aparte de las que ya mencioné. Nosotros usamos, ay, ahora ya lo puse, no puse aquí el nombre ahora que lo estoy viendo, pero les voy a apuntar acá en el chat los ejercicios de Jacobson. Fue un maestro, ya no vive, pero él es el padre de la relajación muscular progresiva. Se escribe con J, Jacob, con B, Jacobson. Entonces, ¿qué es lo que él pedía? Que hiciéramos los ejercicios de respiración controlada, como ya se los expliqué. Y luego que vayamos seleccionando un músculo y que lo vayamos tensionando uno a uno con suavidad, pero un solo músculo a la vez. Entonces, si voy a usar el brazo, lo tenso, lo tenso, lo tenso y luego lo relajo. Y luego el otro, lo tenso, lo tenso, lo tenso y luego lo relajo. Igual la cara o el cuello, tenso, tenso, tenso y relajo. Luego el otro lado. Parecieran ejercicios tontos, pareciera. Fíjense que yo cuando estudié, bueno, psicología hace muchos años, yo decía, mi catedrático sí está bien chiflado. No mala palabra eso en su país, pero aquí chiflados como un loco, ¿verdad? Porque decía, hiciéramos estos ejercicios y yo decía, no tiene ningún sentido, si yo lo que quiero es dormir y más bien quiero relajarme. Pero fíjense que sí funciona. De verdad, yo doy fe que funciona. La idea es mantener cada músculo del cuerpo, todos y cada uno, tensos. Y luego se relaja y se repite una y otra vez todo el cuerpo. Por eso les decía, en YouTube está el video del profesor Jacobson, donde él hace ejercicios de relajación muscular dirigida. Entonces uno escucha la voz, se acuesta y va haciendo lo que él va diciendo. Se los recomiendo. Voy a tratar de apuntarlo en el chat para que lo tengan. Luego, una técnica que puede ser muy útil es todo lo que tenga que ver con la higiene del sueño. Y eso quiere decir despertarnos y acostarnos a la misma hora todos los días. ¿Se recuerdan de jugar pelota? Sí, era práctica, práctica, práctica. Entonces, despertarnos a la misma hora. Eso es una rutina. Limitar el tiempo diario en la cama. Puede ser de 7 horas o de 5 a 8 horas, depende, cada cuerpo es diferente. Algunos necesitan dormir mucho, otros necesitan dormir poco. Otro es suprimir sustancias con efectos activadores como Red Bull, café, té, todas esas bebidas energizantes definitivamente no son buena idea. Evitar actividades de juego o excitantes durante horas previas a acostarse no es muy buena idea. Decir, no he dormido en 3 días y sigo jugando juegos de video de acción, no es muy buena idea. O ver una película de acción tampoco es muy buena idea, ¿verdad? Entonces, tomar baños de agua a temperatura al tiempo, ¿verdad? Eso es muy bueno porque relaja también el cuerpo y lo prepara. ¿Saben qué pasa con esto? Yo cuando la primera vez que vi en la universidad también la higiene del sueño, yo decía, ¿qué cosas tan tontas? Dice, si esto es como básico. Pero fíjense que no, porque uno debe preparar al cuerpo para cada cosa. Y entonces yo preparo el cuerpo para comer. Yo no voy a ir a comer sin hambre, porque entonces no sé, hay una sensación de, estoy como con pesadez. Mi cuerpo debe estar preparado para comer, quiere decir que está vacío, tiene deseo, el color, el sabor, todo prepara para que entre la comida por los ojos, el olor. Una comida que huele feo no prepara mi cuerpo para querer comer, una comida con sabor amargo menos. Igual es el sueño, igual son muchas otras cosas que el ser humano debe tener medidas de higiene, y estas son medidas de higiene del sueño. Y la última, pues, es mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir. Por ejemplo, la temperatura de la habitación, que no haya ruido, las luces. No es buena idea tener las pantallas, porque en las pantallas está demostrado que me activan el cerebro porque tienen esa luz. Entonces, el ambiente de la habitación y evitar cenas muy pesadas
es parte de la higiene del sueño. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. Espero que haya sido de utilidad y no sé si el padre tenga alguna algo que quisieran formular. Aquí estoy para servirles. Muchas gracias, licenciada. Muy práctica y muy concreta lo que nos ha dicho esta noche. Para todos, pues como para recordar, el tema pues era el manejo de emociones en tiempos de pandemia, pero hemos visto tres cosas muy importantes en relación a esto. Hemos visto técnicas para controlar el pensamientos irracionales, gestión de emociones negativas y esta última de técnicas para afrontar el insomnio episódico. Bueno, desde ya les aviso que tenemos una segunda parte para la próxima semana. Después les avisaremos cómo será parecido a hoy, como hemos hecho la invitación y la conexión. Yo quisiera preguntarle, licenciada, para comenzar la tanda de preguntas, todo esto que usted nos ha presentado han sido técnicas, digamos, que es cuando yo tengo esas emociones, cuando de repente me aparecen y entonces yo tengo que afrontarlas, yo tengo que manejarlas y ver si logramos cambiarlas, ¿no? Y transformarlas. Pero, ¿cómo hacer para evitar que eso llegue? Digamos, ¿cómo puedo yo alimentarme o educarme para que no lleguen esas emociones? Lógicamente, algunas me imagino que serán por situaciones que yo no manejo. El caso es este, pues llega una pandemia, vienen unas situaciones difíciles y yo no sé cómo voy a reaccionar. Pero de alguna manera, si el cuerpo está o mi mente está ejercitada para ciertas cosas y una puede ser esta, ¿cómo puedo yo preventivamente irme preparando para afrontar o que estas emociones no aparezcan? No sé si me doy a Sí, entender. muy bien. Lo primero es no contagiarnos de malas noticias, ¿verdad? Es limitar nuestro tiempo de noticias a solamente, diría yo, medios oficiales y mejor si fuera una vez al día si las necesitan, pero si no las necesitan hasta ahorita, las órdenes que tenemos en muchos países, no sé, en el de ustedes acá es no por semana desde a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Eso es todo lo que yo necesito por ahora. Pero si yo empiezo a ver noticias fatalistas, noticias donde solo me dice cantidad de muertos, me dicen que no va a haber vacuna, yo me empiezo a llenar de angustia, miren, allá afuera no hay trabajo, ¿qué va a pasar? Empiezo a llenarme de tanta angustia que sucede esto, me reactivo fisiológicamente porque veo que no puedo enfrentar eso allá afuera. Y mi cerebro empieza a actuar no mediando voluntad, sino que únicamente un sistema de alarma que está bajo amenaza. Entonces, ¿qué otra cosa me puede ayudar? Buscar dentro de mis pensamientos cuáles son los que más se repiten. Si de una noticia yo la hago más grande, quiere decir que tengo tendencias a magnificar lo que escucho. Entonces, vámonos al diálogo socrático que les puse ahí en la prueba de la realidad. Cuando yo tengo una noticia y solo veo lo malo o lo bueno, quiere decir que tengo un pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es todo o nada, es bueno o es malo, es blanco o es negro. Una persona que piensa de esa manera no puede ver matices. Entonces tenemos que aprender a encontrar matices, los motivos por los cuales no logro ver todos los demás escenarios. Hay otros tipos de pensamientos que por eso yo les decía la importancia de apuntarlos en esa hoja, porque si yo estoy consciente de ellos, entonces yo puedo detenerlos en el momento adecuado. Pero cómo yo puedo cuidarme en mis emociones es no contagiándome de malas noticias, no rodeándome de gente negativa, no leyendo todos y cuantos medios de comunicación y no oficiales hayan, ¿verdad? Eso no es muy buena noticia. Fraccionar el tiempo en los celulares, ¿verdad? Porque están cargados de todo esto. Pero si lo que a mí me gusta a mis celulares, porque hay otras cosas,
pues es muy bueno el sentido del humor, ayuda bastante, ¿verdad? El chiste, el juego, la parte pues de hacernos y jugar a hacer el tonto, es muy bueno, ¿verdad? Puede servir para cosas más positivas y más buenas, aprender cosas diferentes. Hay tantos museos ahorita que abrieron que antes nunca en la historia de la humanidad hubiéramos podido visitar digitalmente, están abiertos, hacer viajes de esa forma a esos museos, visitar paisajes, no sé, aprender cosas nuevas, contactar con amigos que sean positivos, leer algunos libros que me traigan paz. Sí les recomiendo, ahora que lo pienso, una palabra o una frase que me dé esperanza en tiempos en los que yo no lo sienta, ¿verdad? Esa frase que me va a levantar y que me va a hacer sentir más fuerte. Esa sería mi respuesta. Gracias, licenciada. El padre Neri nos comparte algunas preguntas que los que nos han estado escuchando puedan tener. Sí, desde el chat, además de las preguntas, nos comparten también algunos testimonios. Si es importante de que podamos también reflejarlos. Y justamente sobre la pregunta que acaban de hacer, Marisela Jiménez nos cuenta que justamente ella, su psicólogo le recomendó justamente dejar de ver tantas noticias, ¿verdad? De filtrar un poco la recomendación que nos da la licenciada, ¿verdad? Y que eso a ella le ha ayudado y de hecho hasta tiempo libre, ¿verdad? Aprovechando para escribir y estudiar, le ha servido, ¿verdad? Aplicando esta técnica que nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Ya como pregunta, desde El Salvador nos preguntan que si nos podrían compartir la presentación. Sí, padre, con mucho gusto. Se la voy a mandar al correo y usted comparta. Sí. Excelente. Porque no sé Entonces cómo ponerla aquí. Ok, entonces la estaremos enviando también por correo, así como les enviamos hoy la invitación, el link para entrar a YouTube, le estaremos enviando la presentación para que la puedan tener también. Con gusto. Además de eso, pues también, además nos agradecen mucho a través del chat, ¿verdad? La excelente presentación y sobre todo, ¿verdad? La profesionalidad y la claridad con la cual ha sido expuesta, ¿verdad? Nos preguntan también cómo se podría apoyar, un joven podría apoyar a otro que tiene pensamientos suicidas. Varias cosas. La primera es, nunca creemos que esto sea manipulación, chantaje, siempre tomamos con mucha seriedad esos pensamientos. Entonces, quiere decir que este chico necesita ayuda. ¿Qué ayuda le podemos dar? Primero, contacte en su país a la red de suicidios. Acá en Guatemala se llama Red de Suicidólogos de Guatemala y Red de Suicidólogos de El Salvador. Yo he leído en Honduras. Esa es una red, quiere decir que hay muchos psiquiatras que están unidos en esas redes. Y en las redes están los teléfonos a los cuales usted puede llamar inmediatamente. Yo diría que hágalo lo más pronto posible porque esto no es un juego y muchas veces tiene comorbilidad o tiene con otras enfermedades, él necesita un diagnóstico, entonces necesitamos ayudarlo. Tercero, no le deje solo, no permita que se eche llave o que esté por mucho tiempo sin su supervisión mientras usted encuentra la ayuda adecuada. Cuarto, por favor, todas las medicinas, objetos punzocortantes, cuerdas o cualquier cincho, cualquier pita, ¿verdad? Por favor, guárdelos bajo llave, bajo candado, porque no queremos, pues, lamentar, ¿verdad? Algo con este chico. Y el quinto va a ser busque la ayuda inmediata de un psiquiatra suicidólogo, es la especialidad que usted necesita, ¿verdad?
También nos preguntan cómo poder ayudar a jóvenes que se refugian en situaciones, bueno, primero que tienen episodios muy constantes de ansiedad, y luego otra pregunta es cómo ayudar a aquellos que se refugian en situaciones como la pornografía o el uso excesivo del celular, etcétera, ¿verdad? En estos momentos, sobre todo. Ese estrés, sí, pues ese es el estrés, el cerebro primitivo lleva. Me voy a ir por la primera pregunta y luego, padre, por favor, me recuerda esta segunda respecto a pornografía. Respecto a la ansiedad, jamás les digamos a los chicos, calmate, esto ya va a pasar. Cuando nosotros decimos esas cosas, nos hacen sentir como que hay algo malo en nosotros y estamos locos, y las personas tienden a reaccionar mal o a sentirse muy solos. Segundo, aprenda usted los ejercicios de respiración, puede enseñárselos a los chicos para que los hagan. Cuando usted lo empiece a explicar, debe explicarlo en un momento en que el chico no tenga ansiedad, para que aprenda a hacerlo. Tercero, pídale, si tiene confianza el joven o la jovencita, de decirle los motivos por los cuales se siente ansioso, que tenga la seguridad de poder conversar sobre ello. Para que un hijo pueda exteriorizar lo que está sintiendo, debe primero tener usted confianza en que usted no va a usar esa información en su contra. Debe confiar en que esa información que el chico le está dando no le va a servir para humillarla, reírse o burlarse de él frente a otras personas. Y tercero, debe tener la confianza de que pase lo que pase, usted no va a dejar de amarle. Entonces, si usted le dice que tenga por seguro estos 3 elementos, el chico va a tener la confianza de hoy en adelante de conversar. Pero si eso está roto por algún motivo que yo no lo sepa, le recomiendo que le busque ayuda psicológica, porque la ansiedad después desata a cuadros. Hoy expliqué una ansiedad, digamos, normalizada, ¿verdad? Todos las hemos sentido algunas de estos síntomas, pero hay una ansiedad que puede hacerse patológica, es decir, que durante mucho tiempo va a desarrollar conductas como fobias, como ansiedad generalizada, miedo a salir. Entonces tenemos que cuidar y proteger a los chicos. Por eso es necesario, el tercer punto es averiguar qué es lo que le causa ansiedad. Si no creamos confianza antes y no la hay ahorita, por favor, búsquele ayuda, porque lo que queremos es detener. Muy probablemente tenga mucha carga, mucha exigencia. Pregúntese usted misma o usted mismo también qué tantas cargas le tiene el chico en casa, en el colegio, porque está necesitando ayuda, es muy joven, no sabe qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, apoyémosle. Y la otra era, ¿qué era? Sobre Era la de pornografía. Sí. Muy bien. Este tema me encantaría tratarlo, se los digo, padres, directa a ustedes, me gustaría tratarlo en un tema especial, porque ahorita hay otra pandemia, y la pandemia se llama pornografía. Está en medios de comunicación al alcance de todos, que se nos está volviendo adictivo. En el caso de los varones, mi especialidad es clínica, y yo me dedico a terapia de parejas, terapia familiar. En el campo de la terapia de pareja me dedico al trauma por infidelidad, a relaciones tóxicas y adicciones. Y precisamente una de ellas es la adicción a la pornografía. Entonces, sé que no me va a alcanzar el tiempo para explicar todo lo que de corazón quisiera explicarles, pero tengo mi compañero de fórmula en la clínica, que es Juan Carlos Roque, que él es experto en adicciones sexuales. Yo creo que sería de mucha ayuda que nos pudiera hablar de esto, pero mientras tanto, tenemos que comprender varios temas respecto a la pornografía. Una, la cantidad de tiempo que pasan los chicos en redes sociales sin supervisión y sin tiempo definido. Dos, explicarles a los chicos sin avergonzarlos, otra vez digo, sin humillarlos. Siempre para mí la confianza es muy importante cuando nosotros hablamos con nuestros hijos. Explicarles que es natural
para el ser humano tener un deseo de ver, pero que eso que está viendo en la pornografía no es lo que a las mujeres nos gusta. Entonces, mientras ellos vean eso, que son actrices que están pagadas para gemir, gritar, gesticular de la forma como ellas la hacen, ellos, los chicos, piensan que eso es lo normal y nosotros tenemos que sacar eso de la normalidad. Eso no es la forma en la que a la mujer le gusta ser amada. A las mujeres nos gusta hacer el amor, esos actos violentos como presentan en estas imágenes. Lo otro que hay que explicarles es qué hacer ellos, por eso me gustaría que estuviera Juan Carlos y nos pudiera hablar de esto, pero qué hacer ellos durante el sueño y el despertar, porque es una reacción del cuerpo natural y normal, pues tener algunas condiciones que, como ya les dije, me gustaría más conversarlos para darles más herramientas. Y también me gustaría que los chicos asistieran para que ellos sepan qué hacer. Respecto a la pornografía, hay otra cosa muy importante que debemos saber, y es que cada vez que aumentamos nuestro tiempo y lo que vemos, queremos ver más, porque está alimentando en nuestro cerebro pensamientos, químicos como la serotonina, que nos hace estar en contacto, que nos hace querer más y más y más. Entonces, de ver una imagen, queremos ver otras y cada una más escandalosa. Entonces, no nos lleva por buen camino. Y lo último que quiero decir de la pornografía es que, qué bueno que lo preguntó, no sabe cuánto me alegro, porque hasta ahorita nosotros estamos trabajando adicciones y una de ellas es adicción a la pornografía, y sí hay mucho que esta conducta trae, es decir, una adicción tenemos que entenderla como una enfermedad. Pregúntese ustedes si en su familia hay, en otros miembros de ella, alcoholismo o drogadicción. Si lo hay, nosotros hablamos de familias adictas, es decir, han heredado una enfermedad. Y ahora una parte de esas adicciones, que pueden ser químicas, no químicas, está la adicción a la pornografía. Entonces sí tenemos que ayudar a este chico a que pueda tener herramientas para, como el alcohol, porque puede tener también delirium tremens de no ver pornografía, portarse irritable, y no es lo que queremos, no es que se sienta solo, devastado, no, al contrario, lo que queremos es darle una mano, pero una mano bien dada, sabiendo qué hacer, ¿verdad? Eso sería lo que tendría yo que responder. Padre, no Tenemos leo. otras preguntas. Gracias. Perdón. Nos preguntan también con respecto a cómo poder ayudar a jóvenes que tienen pensamientos autodestructivos con respecto a su físico, que se dicen que todo el tiempo o que son feos o que, ¿verdad?, que no los quieren, esas situaciones, ¿verdad? Y también cómo poder ayudar, esta ya es otra pregunta, a los padres, a sus propios papás, ¿verdad? Cuando se encuentran desesperados, ¿verdad? Por las diferentes situaciones que se... Qué lindas las dos preguntas. Para los chicos con pensamientos autodestructivos, esto es de inmediatamente pedir ayuda psicológica. En cada país hay un gremio de psicólogos y nosotros, yo pertenezco a la red de psicólogos de Guatemala, y nosotros dentro de la red hay muchas instituciones que dan servicio de acuerdo a su especialidad de forma gratuita. No deje de buscarle ayuda inmediatamente, porque este chico que se lastima, que se agrede, algo está pasando en su casa que no siente, quiere anular la emoción y aprendió a anular la emoción, más bien dicho. Y ahora que no siente nada, lo que le queda es lastimarse para volver a estar en contacto. Pienso que hay trauma. Y cuando hay trauma, los chicos necesitan inmediatamente en EMDR, que es la técnica, o busque un experto en trauma. Eso es lo que yo creo que podría servirle. Hágalo pronto. Y la otra pregunta, padre, creo que la leo aquí: ¿cómo puedo ayudar a nuestros padres que están desesperados? Sí, gracias, porque los adultos también sentimos miedo. Gracias, porque también nosotros que estamos a cargo de menores, como ustedes saben, pues también esto nos ha pegado. No tienes que hacer nada.
No tienes que hacer puntualmente algo para cambiar esto. Permíteles expresar sus miedos, sus dudas, sus tristezas. Todos nos sentimos de esa forma. Nadie sabe qué va a pasar. Y cuando no sabemos qué va a pasar, lo mejor es no tomar decisiones. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Escucharlos. Y todo lo que escuches, no te lo lleves a tu corazón. Ellos te están hablando desde su angustia. Permíteles expresar si ellos tienen la confianza contigo de hacerlo. Lo segundo es pregúntales, cuando tú estás enojado o estás angustiado por la situación, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer yo para minorar tu carga? ¿Puedo hacer algo? Si te dice, ay, con que me lavaras los platos es suficiente, tú vas y lavas los platos. Y te parece tonto lo de lavar platos, pero a veces sentimos tanto que una más es como llevar un costal de papas, que si me pones una papa más, yo siento que me voy a tirar al frente y no voy a poder más. Entonces, dilo de corazón. Si no vas a ayudar, mejor no digas nada, no ofrezcas nada. Pero lo mejor es déjalos que puedan expresar lo que sienten. No hay nada más que hacer que eso. El hecho de permanecer unidos, sin discusiones, en paz y tranquilos en casa, sabiendo que cada quien hace lo que le corresponde, les da paz a los papás. ¿Verdad? También nos preguntan, las últimas dos preguntas ya. Primero es cómo poder acompañar a los niños en estos momentos. Supongo que con respecto a la situación, ¿verdad? Y explicar esa parte. Y luego también ya una pregunta más específica. Nos pregunta, es una docente de educación especial que trabaja con chicos con autismo. Dice, mis padres me comparten que los papás de los chicos se sienten desesperados por el encierro, ¿verdad? ¿Y qué hacer en este caso, verdad? Voy a agarrar primero la segunda pregunta y estoy buscando en mi celular una dirección que necesito que busques. Por favor, busca al doctor, te lo voy a anotar acá donde dice typear. Se llama Carlos, en Facebook lo puedes encontrar, Carlos Orellana, lo escribí mal, Orellana Ayala. El doctor Carlos es un neurólogo en Guatemala, él es padre de una hija con autismo y saca en su Facebook muchísimos artículos. Acaba de escribir justo lo que me estás preguntando sobre qué hacer con eso, qué hacer con la alimentación, la limpieza, cada una de las dudas que tenemos, porque él aparte es director del Colegio Famore con F. Entonces, él de mil amores te da todo lo que tú quieras. Él tiene ahí manuales completos que te pueden apoyar en esto que haces como docente, y me quito el sombrero frente a ti. Trabajar con niños pues es muy lindo, muy bello y una gran responsabilidad. Y había otra pregunta de cómo acompañar a los niños en este momento, explicándoles. Primero explicándoles, saber que se sienten frustrados porque no pueden ver a sus amigos. Los niños, la vida de niño es jugar, compartir, ir a piñata, celebrar, y ahorita no tienen nada de eso. Entonces, explicarles, no tomar una postura frente a su frustración como de querer darles una lección de vida, porque son chiquitos, ellos no van a entender ninguna lección de esto por el momento. Entonces, no se frustre usted y tome a bien lo que el niño quiera contarle, no se lo tome usted a personal. Esto va a conllevar escucharles, ¿verdad? Esto va a conllevar escucharle, tenerle paciencia. Hay un video en YouTube que dice cómo explicarles a los niños acerca de la pandemia. Son caricaturas, de verdad se lo recomiendo, búsquelo, porque es muy popular y tiene imágenes para que usted pueda explicarle con un cuento lo que está sucediendo. Si nosotros los adultos nos sentimos de la manera como yo lo he descrito, calcule los niños que les damos la mitad de la información. Para mí lo mejor siempre es hablar con la verdad, decirles lo que pasa, explicárselos en su lenguaje,
de acuerdo a su periodo de edad en la que estén. Ok, y creo que relacionado a esto último también, nos hacen una última pregunta, dice, ¿qué tipo de palabras son las adecuadas cuando alguien acude a nosotros con una angustia, ¿verdad? Antes de decirle que acuda al psicólogo, ¿verdad? Gracias por confiar en mi persona para contarme esta situación que te angustia. Yo valoro mucho que te hayas acercado porque me dice que has sido muy valiente de hacerlo y también que venir has tenido que agarrar agallas de donde hayas tenido que sacarlas para contar esta situación que me vienes a contar. Yo puedo orar por ti, yo puedo pedirle a Dios por ti, yo puedo acompañarte en muchas cosas, pero mis habilidades superan lo que tú hoy necesitas. A mí me encantaría que si tú pudieras aceptar una ayuda de un profesional, sería la mejor ayuda que tú puedas recibir ahorita porque ellos pueden darte una mejor directriz que yo. En mí puedes tener un amigo, puedes tener a una amiga que te escucha, pero no sé cómo ayudarte a salir de esa situación donde estás si no es simplemente siendo un hombro para llorar. Tú cuentas conmigo. ¿Quieres que te ayude a buscar ese psicólogo? ¿O tú ya tienes a alguien? Ya tienes a alguien. Muy bien. ¿Cuándo piensas ir? ¿Qué necesitas? Así. Excelente. Bien. Lo último que nos piden, tal vez, licenciada, solo es un dato, una información. Si usted les pudiera brindar su correo en algún momento como para poder contactarle y hacer alguna pregunta ya más específica o privada. Estoy aquí escribiendo mi correo y mi nombre es Nicté Leoni. Ahí está. Excelente. Ok, muchas gracias hoy. Para servirles. Bien, Bueno, creo que con licenciada, esto... de nuevo pues le agradecemos el que nos haya aceptado pues venir acá con nosotros y con esto estaríamos prácticamente cerrando esta primera parte. Yo quisiera nada más reiterar pues que la otra semana estaríamos con otro, siguiendo el mismo tema como una segunda parte, ¿no? Digamos, que la otra semana platicaríamos cómo lidiar con los conflictos de casa, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces, a la misma hora, por este mismo canal, si Dios lo permite, estaríamos de nuevo para acá. Le reitero pues mi agradecimiento, el agradecimiento de todos, creo que hemos aprendido mucho. Sobre todo, recalco lo que dije antes, ¿no? Digamos, cosas muy concretas que nos pueden ayudar y no solamente a nivel personal, sino incluso pues para apoyar a otros que tal vez vemos que estén pasando estas situaciones. Los jóvenes que han participado ahorita, la mayoría pues son líderes de los grupos juveniles nuestros del MJS, Movimiento Juvenil Salesiano de Centroamérica, y ellos están acompañando a otros jóvenes. Entonces, esto sale muy práctico para ellos para poder, pues, de alguna forma acompañar. Nada más recordar a todos que esta es una primera iniciativa que hemos tenido, pues, a raíz de la encuesta que distribuimos hace unos días con los mismos muchachos y que manifestaron un poco digamos, pregunta o esta inquietud de cómo manejar pues las situaciones las emociones en estos tiempos que estamos pasando. Muy buenas noches a todos. Gracias, licenciada. Nos estaremos viendo pronto por este mismo canal. Primero Bendiciones Dios. a todos. Bueno.